Buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Estamos contentos porque Dios nos ha concedido el don de la vida y porque en medio de todas estas epidemias ahí estamos nosotros sobreviviendo. Y cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a los que nos están viendo a través del programa y también de los hermanos que están por aquí cerca de donde nosotros estamos. Vamos a estudiar en esta mañana el tema que se llama adoración y cultura. Cultura tal vez es una palabra que tenemos que definir para que nosotros podamos entender bien. Dice el diccionario así: cultura es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etcétera. Poniéndolo en español, y así en palabras más sencillas, lo que quiere decir es, bueno, ¿qué piensan los que están viviendo en el año 2021? Porque después podríamos decir qué piensan o qué sienten o qué acostumbran a hacer los del año 2025. Cada uno de esos grupos es una cultura, es decir, ustedes se han dado cuenta que las palabras inclusive que una generación usó, ya no los usa la próxima generación. Por ejemplo, patojo, en mi tiempo, pues eran los hijos de uno, o los amigos, o los muchachos. Ahora nadie le dice patojo, ya desapareció de esta cultura de este tiempo, pues ya no se usa. Así que vamos a ver cómo ha evolucionado la adoración a Dios a través de todos los tiempos y de las culturas de los países involucrados en la adoración a Dios antes y después de Jesucristo. Vamos a empezar en esta mañana. Es la hermana Estelita, mi esposa y pastora de esta iglesia, la que nos va a guiar en oración y luego se encargará de enseñar la lección. Estelita. Muy bien, oremos, hermanos, esta mañana. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, y queremos agradecerte este domingo que nos permites reunirnos en tu nombre, Padre, y sé que es un día especial, es el día de guardar, es el día en que cada uno de nosotros, Señor, estamos realmente con el deseo de algunos de estar en tu casa, otros, Señor, pues en sus hogares, donde quiera que esta mañana, Señor, pues estén conectados también muchos hermanos para poder estudiar de tu palabra, Señor, y queremos suplicarte, Dios mío, que nos ayudes, que nos des, Señor, toda la sabiduría, el discernimiento, Dios mío, para poder este día, Señor, y en esta lección especialmente, que tú nos ayudes, tu Santo Espíritu esté con nosotros, Señor, y nos guíe a todo conocimiento, a toda verdad, bendito Señor, y que podamos obtener, Señor, una bendición especial del estudio de tu palabra esta mañana. Bendice a cada uno de mis hermanos y a las personas que hoy, Señor, han querido conectarse, Señor, para estudiar este pasaje de tu palabra. Te pedimos, pues, Señor, que te quedes con nosotros, nos bendigas, nos ayudes, Señor, y que aprendamos y pongamos en práctica lo que tú nos enseñas y nos mandas. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a estudiar un poquito acerca de esta lección, ya que hoy me están dando la oportunidad para que nos guiemos realmente en el estudio de esta lección que nos habla de la adoración y cultura. Hemos estado estudiando en los domingos pasados acerca de otros temas acerca de la adoración, y hoy pues vamos a ver este tema bonito. Es un tema muy bonito que nos va a hablar realmente a través de un buen tiempo, ¿verdad? Como ha sido la adoración en otras épocas y en otras culturas. No vamos a entrar de lleno a cada uno si no se nos va mucho tiempo, pero
vamos a ir viendo más o menos ahí cómo fue la adoración realmente en el contexto primero del Antiguo Testamento. Y para eso vamos a regresar a Génesis, ¿verdad? Y desde ahí entonces vemos que la adoración en esta época, ¿verdad? Y la forma de manifestaciones de adoración eran de la siguiente manera. Dice que dedicaban un lugar para la adoración a su Dios, y en ese lugar se construían uno o varios altares, y ahí le dedicaban a sus dioses objetos y ofrendas. Pues estamos recordando que en ese tiempo pues había muchos lugares donde realmente las personas eran personas paganas, ¿verdad? Y hacían altares y hacían también estos centros realmente de adoración a Dios a su manera y a su forma. Tenemos también que en la época de Noé, el sacrificio de animales ya era parte de la adoración a Dios, ¿verdad? Pero hay alguna diferencia entre los sacrificios de animales en las culturas paganas y el pueblo de Dios. ¿Con qué propósito lo hacían unos y con qué propósito lo hacían otros? Vamos a ver cuál era la diferencia entonces entre los sacrificios de animales que se hacían en las culturas paganas. Dice que las religiones paganas sacrificaban animales para apaciguar la ira de sus dioses y también para que la divinidad contestara las peticiones de los que presentaban el sacrificio. La diferencia entonces entre el pueblo de Israel, que también presentaba a Jehová sacrificios de animales, era diferente porque el propósito era realmente obtener el perdón de los pecados y la restauración de la comunión con Dios. Talita, ¿Verdad? ¿será que me puedes explicar bien Uh-huh. un poquito más para que los hermanos también Amén. entiendan? ¿Con qué propósito los pueblos paganos que eran se le llama pagano al que no era cristiano ni judío? Judío. Sí. Uh-huh. ¿Cuál era la diferencia en cuanto a los propósitos? Sí, el propósito aquí dice que uno era realmente, digamos, entre los pueblos paganos, ellos lo que hacían era sus sacrificios para apaciguar, o sea, la ira de sus dioses. Sí, parece que ellos pensaron, pues solo cuando pensaban que Dios estaba enojado con ellos, entonces procedían a hacer sacrificios. Uh-huh. Y también dice para que el Dios les contestara las peticiones de los que presentaban el sacrificio, ¿verdad? Sí. Algo parecido, ¿verdad? Porque querían que les contestara alguna petición que tenían, entonces ellos presentaban un sacrificio por la petición que hacían. Sí. Uh-huh. Ahora, digamos, en el pueblo de Israel, digamos, ahí presentaban ellos sacrificios a Dios de animales, pero el propósito era realmente obtener el perdón de pecados. Sí, interesante, ¿verdad? Uh-huh. Porque los unos por miedo y los otros por arrepentimiento. Arrepentimiento. Sí. Y restauración para restaurar la comunión con Dios. Sí. ¿Verdad? Porque cuando realmente ellos no obedecían y todo, pues sabían que Dios se alejaba de ellos, ¿verdad? Sí. O ellos se alejaban de Dios más bien. Prácticamente como pasa hoy, ¿verdad? Sí. También como nos sucede hoy, no es que Dios se aleje de nosotros, sino nosotros nos alejamos de Dios. Sí. Porque Él siempre está ahí, Él siempre está ahí. Uh-huh. Sí, para obtener el perdón, era el pueblo judío, ¿ah? Para el pueblo judío. Y por eso aquí, yendo al Nuevo Testamento, quisiéramos ver en Mateo 26, 28, que dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y en Juan 1:29 dice así, que al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Interesante, ¿verdad? Porque ya parece que Dios se había aburrido de los sacrificios de animales. Y entonces Él dijo, ya no quiero más ofrenda vana de ustedes. Uh-huh. Más quiero que ustedes cambien y dejen de estar pecando. Así es.
De tal manera que ellos pues estaban buscando el perdón de sus pecados a través de sus sacrificios y que la sangre era la que les conseguía el perdón. Pero luego Jesucristo apareció y entonces Juan el Bautista lo presentó. ¿Cómo lo presentó? ¿Qué le dijo al pueblo? Que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Por eso lo ponen como el Cordero, ¿verdad? Sí. Porque esos eran los animales que sacrificaban antes. Sí, pues. ¿Verdad? El pecado que quita el Cordero que quita el pecado del mundo. Fíjate que es interesante porque arriba aquellos lo que hacían era pedirle perdón a Dios por sus pecados. Pero aquí en la cuestión de Jesucristo fue el único que podía quitar el pecado del mundo de ese entonces, de las siguientes culturas y aún del día de hoy. Para eso había venido Jesucristo, ¿verdad? Así es la cosa. Sí, claro. Así es. Porque, digamos, en el Antiguo Testamento y todas estas culturas aquí, tenía que haber también derramamiento de sangre de los animales, ¿verdad? Sí. Que sacrificaban a los animales. Y tenía que hacerlo continuamente. Continuamente. Y ahí si miramos más adelante, vemos también cómo Dios se había instruido, ya más adelante, ¿verdad? Cómo tenían que matar a los animales, cómo tenían que quemar toda la grasa y todo lo demás cuando hacían eso y qué iban a hacer con la sangre, ¿verdad? Sí. Pero lo bueno aquí es que ya fue una vez y para siempre. Amén, el sacrificio de Cristo, ¿verdad? El sacrificio de Cristo dura hasta hoy, duró en el pasado, hasta hoy y hasta en el fin del mundo. Amén, amén. Ya no más animales, ya no más sacrificios de ninguna naturaleza. Sí. Ajá. Y altares que hacían también, porque levantaban altares, ¿verdad? A sus dioses y les ofrecían objetos y cosas. Así que Jesucristo vino a cambiar completamente el concepto del perdón de pecados, porque aquellos lo lograban a través de matar a algún animal, de sacrificarlo. Pero allá media vez vino Jesucristo, se acabó el derramamiento de sangre y ahora el perdón de pecados se obtiene obedeciendo y aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador. Eso es decir, fue un cambio radical, ¿verdad? Un cambio total realmente y que ya no tenía que hacer todas estas cosas. ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos que andar matando animalitos? No, si pensamos en la cantidad, más adelantito vamos a ver, ¿verdad? También, y si nos recordamos cuando se dedicó el templo, ¿verdad? ¿Cuántos animales se mataron? Tremendo. ¿De dónde cabía tantos animales y cuántas gentes se necesitaban para matar tantos animales? Sí, es cierto. Y hacer tanto sacrificio. Ajá. Pero hoy es un sacrificio de una vez y para siempre, ¿verdad? La que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Bueno, Gloria vamos a a Dios. seguir entonces un poquito más adelante porque vamos así como recordando la historia, ¿verdad? De cómo era. Y veamos ahora un poquito también para que veamos que sí, así era. Cómo fue también, nos habla acerca de pedacitos ahí de cómo Abraham, Noé, Jacob, Moisés y todo, pues utilizaron estas formas, ¿verdad? Y vemos aquí en Génesis 12:7 que dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces vemos también cómo el edificar un altar también era una forma realmente de adoración, ¿verdad? Porque los altares ahí no eran como pensamos nosotros ahora, ¿verdad? Si recordamos cómo hacían ellos sus altares. Probablemente también el altar servía de base para que ahí mataran algún animalito y se lo sacrificaran al Señor, ¿verdad? Así es. Sí. Pero eso fue al comienzo del pueblo de Israel. En el comienzo del pueblo de Israel,
para recordar cómo era nada más todo esto. Y también en Génesis nos habla cómo Noé también, ¿verdad? Cuando en el 8:20 también edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y ofreció holocausto en el altar. ¿Quién fue? Noé. Noé. Ajá. Y Noé. tenemos que explicarle a los hermanos que Noé fue al hombre que el único que quiso el Señor dejar vivo cuando su maldad, la maldad era tan grande de los hombres, dice la palabra, que Dios decidió, bueno, voy a acabar con toda la especie humana. Y solo dejó a Noé porque era el único que encontró Dios que era fiel. Sí, cabal, a Noé y a su familia, ¿verdad? Ajá. Y ya pues siempre sabemos que también a todas las especies de animales, ¿verdad? El par de animalitos para que no se acabaran también todas las especies, Sí, ¿verdad? También sí. pensando el Señor en todo. Noé. ¿Verdad? Entonces, pues construyó esa gran arca Noé. Y también cuando pues ya terminó todo el diluvio y todo, ¿verdad? Entonces también vemos que edificó el altar y ofreció holocaustos en el altar. Noé, No sé Noé fue apenas se bajó del arca, porque era una manera también de dar gracias, ¿verdad? Sí, una manera de darle gracias al Señor, ¿verdad? Ahora, ¿cuál será la forma en la que el día de hoy los seres humanos damos gracias al Señor? Sí, eso, esa es la lección, ¿verdad? Esa es una pregunta, ¿verdad? Sí. Porque ¿cómo lo vamos a hacer? Y como también nos habla aquí de Jacob, ¿verdad? Y lo recordamos también en el 28:18 de Génesis. Y vemos aquí también la experiencia que tuvo Jacob. Y dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Esto lo hizo en Betel. Estábamos buscando ahí qué quería decir Betel. Algunos dicen una cosa u otra, pero al final pues también dice que es casa de Dios, ¿verdad? Porque él le cambió nombre al lugar donde estaba y le puso Betel. Y vemos como Jacob también, después de la experiencia que tuvo, también en ese lugar, él también dice que tomó la piedra que le había servido de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, ¿verdad? Como una señal también realmente de agradecimiento a Dios, ¿verdad? Sí. Así que hay varias formas, ¿verdad? Son formas y maneras en las que cada uno, según lo que tenía a su alcance y todo, ¿verdad? Que dieron gracias al Señor. Bueno, cuando llegamos a Moisés, entonces vemos que ahí en Levítico nos habla acerca de muchas ofrendas que también el Señor instituyó, ¿verdad? Que le dijo a Moisés de las ofrendas que tenían que hacer también el pueblo. Y habla realmente en varios de los capítulos, desde casi de Levítico, ¿verdad? Acerca de las diferentes ofrendas que se iban a que el pueblo tenía que hacer. Y habla de ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas expiatorias, ofrendas de sacrificios, ofrendas de los frutos de los granos, ¿verdad? Sí. Muchas ofrendas para que el pueblo tenía que ofrecer a Dios, ¿verdad? En ese tiempo también, en los tiempos ya de Moisés. Sí, y bueno, una pregunta que se me ocurre a mí es, ¿por qué pedía a Dios ofrenda? Aparentemente Dios quería participar de la vida del pueblo, de los pueblos. Y entonces la manera única que podían ellos relacionarse con Dios era, pues supongo que la oración también que ya existía en ese entonces, y la ofrenda pues que servía para el sostenimiento de las cosas del templo que Salomón levantó allá en Jerusalén,
porque eso había que limpiarlos, había que pintarlos, había que darles mantenimiento, y entonces las ofrendas pues eran ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas, pero cada quien hacía lo que quería, Sí, como cada esto quien daba lo fue que antes, pensaba. ¿verdad? Sí. Pero el Señor quería que realmente como un reconocimiento, digo yo, Sí. ¿verdad? Pero había también ofrendas por el pecado, porque Había. como en ese tiempo todavía pues no estamos hablando todavía de la templo. venida del Señor Jesús ni del No, y templo, el ¿verdad? templo, Entonces tenía que Él instituyó todas estas ofrendas, ¿verdad? Que el pueblo tenía que llevar, ¿verdad? sí. Ujú. Después de todo esto, ¿verdad? Después de todo esto que el Señor le dijo a Moisés que iban a instituir todo esto, entonces ya vemos que aparece también ya cuando está el tabernáculo, ¿verdad? Cuando ya se construye el tabernáculo y ya aparece realmente la consagración de los sacerdotes, porque entonces ya aparece otra forma Otro también, personaje. otros personajes y otras maneras de cómo realmente se iba a adorar al Señor también aquí, ¿verdad? Sí, en Levítico nos habla también acerca del tabernáculo, si recordamos esto, ¿no? Cuando realmente se construyó el tabernáculo para que realmente en ese lugar pues iba a habitar en la presencia del Señor, ¿verdad? Y entonces ya hubo realmente el llamamiento que Dios hizo también para que se consagrara a Aarón y a sus hijos, ¿verdad? Como los sacerdotes, los que iban a ser los que iban a hacer, los que iban a hacer todos estos sacrificios y todas las cosas ahí en el tabernáculo. Entonces vino también la institución del sacerdocio y los sacrificios de animales como parte de la adoración a Dios, a Jehová, ¿verdad? Sí. Y vemos pues cómo ellos eran los encargados de todas estas cosas. Ellos eran los encargados de parte de Dios para realizar el sacrificio. Los otros, los dueños, llevaban los animales, y ellos tenían la fe de que los beneficios, aunque fueran los sacerdotes los que realizaran el sacrificio, que Dios les iba a contestar porque habían llevado sus animales. Iban a llevar toda su ofrenda, ¿verdad? Sí. Animales y todo. Ajá. Y bueno, así a grandes rasgos, ¿verdad? Nos vamos entonces hasta la época de los reyes, ¿verdad? Y veamos cómo era entonces ya aquí. Y nosotros sabemos que pues ya en la época de los reyes también dice que tomaron parte activa en la adoración a Jehová. Y en 2 de Samuel 6 nos habla acerca de David, ¿verdad? David, que recordemos que él pues tuvo en su corazón el deseo también de que quería realmente construir un templo para Dios, ¿verdad? Donde se le adorara, donde se hiciera un gran templo para él y todo, pero si recordamos pues que Dios no le permitió a él hacerlo, pero sí le permitió empezar a reunir todo el material que se iba a utilizar. Pero hay un momento en el cual realmente también David dice que llevó el arca del pacto a Jerusalén. Si recordamos realmente toda la historia del arca, ¿verdad? Que iba siendo llevada de un lado para el otro. Pero cuando al fin realmente logró David que el arca regresara a Jerusalén, ahí levantó también una tienda especial y ahí sacrificó holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. No podemos contar toda la historia, pero ustedes ya conocen toda la historia del arca, ¿no? Del pacto, y cómo realmente cuando al fin llegó de nuevo a Jerusalén, David realmente hizo estos sacrificios también como agradecimiento también, ¿verdad? Y como alegría realmente de que iba a regresar otra vez el arca y la presencia de Dios a Jerusalén, ¿verdad? Porque había andado realmente de un lugar para otro. Sí, bueno, y además lo que el rey David dijo fue,
¿cómo es eso que yo estoy viviendo en un gran palacio de mucho lujo y el Señor, la presencia del Señor está aquí en el arca? No, dijo él, vamos a hacer un gran templo. Para que esté en un lugar especial. Ese templo se llevó a cabo, se hizo, pero en lugar de llevar el nombre del templo de David, pues Dios no quiso que fuera David el que lo hiciera, sino que su hijo Salomón. Entonces lo conocemos como el templo de Salomón. El templo de Salomón todavía existen las ruinas, están allá en Israel, y para los israelitas de hoy, las ruinas del templo de Salomón, pues son objetos sagrados. Claro. Y entonces para ellos es motivo de gran emoción y gozo llegar a su pueblo y reconocer su historia y ver pues cómo fue evolucionando. Pues en este momento entramos a la era del templo de Salomón. Así es. Porque ahí cambió todo, ya no nadie podía hacer en su casa las cosas, sino que tenía que ser en la ciudad de Jerusalén y en el templo de Salomón. Sí, estaba pensando aquí realmente en este pasaje especialmente de David, ¿verdad? Cómo él levantó esta tienda especial, sacrificó holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová, ¿verdad? Como también una alegría enorme realmente que él tuvo, ¿no? Y si recordamos que él danzó, ¿verdad? Y todo, cuando llegó llevaban el arca y todo, ¿verdad? Y bueno, una anécdota ahí es cuando su esposa hasta se burló de él, ¿verdad? Sí. Porque estaba danzando delante de Jehová. Porque nos habla un poquito también acerca de danza, ¿verdad? De cuando hay realmente como una adoración al Señor, ¿verdad? Sí. Él danzó delante del arca y todo. Ajá. Y más adelante, entonces nosotros ya vemos aquí en Segunda de Crónicas, ¿verdad? En el capítulo 7, que me gustaría que leyéramos realmente cómo fue esta consagración del templo hecho por Salomón, en donde se ve todo el proceso de adoración de acuerdo al mandato del Señor, ¿verdad? Y vamos a leer un poquito el capítulo 7 del 1 al 10, que vamos a leer ahí. Bueno, dice así: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes. ¿Te imaginas? 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban sus ministerios, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. Cuando David alabó por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban con trompetas delante de ellos y a todo aquel que estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido ahí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días con todo Israel, una gran concentración desde la entrada
de Jamar hasta el arroyo de Egipto. Al 8º día se hicieron solemnes asambleas porque había hecho la dedicación del altar en 7 días y habían colocado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo se envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos del corazón por los principios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Amén. Sí, bien. Bueno, ahí Pero tenemos. ese tiene un pacto muy hermoso que vale la pena que lo tomemos en Amén. cuenta. ¿Va? Amén. Porque Dios Amén. ante tanta cantidad de sacrificios les dijo, bueno, pues está bien, pues, pero si se humillare mi pueblo, es decir, necesitamos todos humillarnos delante de Dios. Humillarnos quiere decir que Él es el que nos manda. Si se humillare mi pueblo y guardaren mis mandamientos, entonces yo voy a llorar así, dilo tú completo. Si se humillare mi pueblo. Si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar y buscar en mi rostro, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra y perdonaré sus pecados, más o menos por ahí. Entonces, ¿qué cosas son las que Dios quiere? Que la persona se humille, en segundo lugar, que busque su rostro. Busquen su rostro. Busquen su rostro quiere decir no estarse escondiendo, sino por el contrario, mirar directamente a los ojos del Señor como pidiéndole con los ojos que lo bendiga y que lo perdone. Dejando sus malos caminos. ¿Verdad? Y dejando sus malos caminos, y entonces dice Dios que Él va a oír. Y eso tiene vigencia para hoy, ¿verdad, Estelita? Y sanaré su tierra, dice, ¿verdad? Sí. Es vigencia para hoy. Sí. Es lo que ahora en ese tiempo de pandemia, ¿verdad? Los primeros, me recuerdo el año pasado, estuvimos mucho con ese texto, ¿verdad? Sí. Pero poco a poco como que se va uno olvidando otra vez, así le decía yo a Emma, ¿verdad? Es que como ahora apareció la vacuna. Como ya hay pastillitas, vacunas y cositas, la gente ya como que está más confiando en la vacuna y confiando en Dios. En otras alternativas, ¿verdad? Sí. Que no es malo desde luego, ¿verdad? Pero como que se va dejando entonces a Dios otra vez, ¿verdad? Bueno, es el mismo proceso, ¿no? Sí. Pero leyendo de la consagración allí del gran templo de Salomón, ¿verdad? Nosotros vemos otra vez ahí realmente como la gente, ¿verdad? Llevaba toda esa cantidad y bueno, también Salomón y todos, ¿verdad? Cuánta cantidad de animales se sacrificaron, ¿verdad? En ofrenda realmente para Dios, ¿verdad? En agradecimiento también. Y si seguimos más adelante viendo el momento de la consagración y todo, ¿verdad? Porque el Señor prometió que ahí va a estar su presencia con ellos, ¿verdad? Siempre. Siempre. Así que ahora, ¿qué es lo que nosotros traemos para el Señor, verdad? Porque aquí también, ¿verdad? Todo eso pasó en ese tiempo. Pero ahora, ¿qué es lo que el Señor realmente espera de nosotros, verdad? ¿Qué será lo que el Señor espera? Ahora ya no hay sacrificios de animales, ya no hay que llevar todo eso, palominos, ya no hay que llevar el cordero, ya no hay que llevar bueyes, ya no hay que llevar todas esas cosas, porque el Señor ya hizo el máximo sacrificio en la cruz del Calvario. Y entonces, ¿ahora qué? ¿Cuál será una demostración también de adoración para el Señor? ¿Qué dices tú? Bueno, si se humillare mi pueblo, eso es lo más importante, porque media vez uno no se humilla. Y humillarse quiere decir reconocer que Dios es más grande que nosotros, que nos puede hacer bien o nos puede castigar, que nosotros le debemos obediencia a Él. Esa es la humillación. Así es. Bueno, vamos a ver entonces ahora también que hay algunas circunstancias, ¿verdad?, que también tienen una repercusión en la adoración. Sí, y también vamos a ver entonces qué es lo que pasó aquí. Y vemos como también cuando el pueblo de Israel realmente tuvo que sufrir también un exilio, ¿verdad? Pues varias veces tuvieron que salir al exilio.
pero en uno de los tantos exilios, a falta de templo, entonces se establecieron lo que eran las sinagogas como lugar de adoración a Dios, donde ahí realmente no habían sacerdotes y tampoco había lugar para hacer sacrificios, porque entonces en la sinagoga ya solamente se oraba, se leían las escrituras y también se enseñaban las sagradas escrituras, y habían cánticos también que formaban parte de la adoración judía. Ya se parece algo a nosotros, ¿verdad? Ajá. Porque los, ¿cómo se llamaban los templos judíos? Sinagogas. Las sinagogas pues, eran como los templos de ahora. Sí. Y entonces ahí llegaba la gente a cantar, sin hacer sacrificios, dice. A ¿no? orar. A orar, a leer las enseñar escrituras. las escrituras y a cantar. Y a cánticos y cosas así. Me impresiona a mí de que ellos, la Biblia para ellos era un gran rollo, ¿va? Porque no había papel de imprenta, de impreso ni nada de eso, sino que era un rollo. Sí, la Torá, y entonces le daban a leer, al que quisiera le daban a leer las escrituras. Sí, porque como ya no estaba el templo ni nada, ¿verdad? Entonces sí, porque el templo fue destruido por los romanos en tiempos de la invasión de los romanos. Ellos destruyeron el templo de Salomón. Pero, bueno, sigue. Sí, bueno, también vemos aquí que en los diferentes países tienen diferentes formas de adoración, ¿verdad? Ahora sí. pues, no vamos... Aún ahora ¿verdad? Hay diferentes formas de adoración. Algunas conocemos, otras no, ¿verdad? Porque realmente, a pesar de que tenemos ahora a través de tantos medios de comunicación y que a veces hay programas que uno ve y todo, y ahí puede ver también cómo realmente en las diferentes culturas del mundo la gente cómo tiene estas formas de adoración, pues podemos ver más o menos que varían, ¿verdad? Varían de un lugar para otro, varían de una cultura para otra, ¿verdad? Pues aquí mismo en nuestro país nosotros tenemos diferentes formas de adoración de las personas, ¿verdad? Sí. Si recordamos un poquito nuestros mayas, ¿verdad? Sí, los mayas, bueno, pero ellos no conocían toda la Biblia ni nada. Sí, no, estamos hablando así en general, sí, ¿verdad? Como sí. la gente usa diferentes es que maneras. Aparentemente el hombre tiene sembrado dentro de su mente que él tiene que buscar a Dios. Y por eso desde los mayas que vivían aquí antes de tiempos de Jesucristo, ya ellos tenían sus propios dioses, ¿verdad? Sí. El dios del maíz, el dios del chichim. El dios del maíz, el dios de la lluvia, el dios de todas estas cosas, ¿verdad? Y bueno, si nos vamos a ver los egipcios, los griegos y todas las cosas, ¿verdad? Sí. Todos sus dioses, pero no vamos a mencionar todo eso solo para medio recordar, ¿verdad? Tienen sus diferentes formas de adoración. Vamos a ver ahora, entonces, vamos a pasar ahora a ver los instrumentos y la adoración, ¿verdad? Todo lo que se usaba para la adoración. Sí, porque la música formaba parte. Ha formado parte siempre, ¿verdad? En la adoración. Y vamos a ver en el Salmo 150, quisiéramos que lo leyéramos ahí, por ahí lo dejé ya, por aquí. 150. 150, que ahí nos hace una descripción más o menos de varios instrumentos que nos habla ahí desde David, ¿verdad? Sí, dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina. Ese es el primer instrumento. Una bocina, yo no sé cómo era, ¿verdad? Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Los panderos sí todavía existen, ¿verdad? Todavía. Alabadle con cuerdas y con flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Esos son los que hacen tanta hueá. Alabadle con címbalos de júbilo. Y por último termina diciendo, todo lo que respira,
Alabe a Jehová. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Muy bien, ahí está una pequeña descripción nada más de los instrumentos, ¿verdad? Que se usan, pero si hoy hiciéramos un listado de todos los instrumentos realmente que hay, que existen, ¿verdad? En el mundo, realmente es una cantidad enorme. Nosotros aquí en Guatemala, pues diríamos la marimba, ¿verdad? Y me acuerdo de aquel, del tumbe, la chirimía y no sé qué, tanta cosa, ¿verdad? Y yo creo que lo que la gente tenga a su alcance, si lo usa realmente para adorar al Señor, para cantar salmos al Señor y cánticos espirituales, ¿verdad? El Señor lo recibe. Estábamos recordándonos con Emma precisamente cuando fuimos a Israel a la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Iba una cantidad de brasileños y ellos llevaban sus tambores y todo en el desfile, ¿verdad? Y realmente ellos iban tocando todos sus tambores y así me imagino que también en otras partes del mundo, ¿verdad? Que usan otros tipos de instrumentos que tal vez no se mencionan ahí en el Salmo 150, ¿verdad? Digamos en Venezuela creo que hay otros, en Guatemala tiene otros y me estaba recordando las gaitas de los escoceses, ¿verdad? Sí. Y así por el estilo hay cantidades de nombres y de instrumentos. Todos los instrumentos, pues Dios quiere que todo el mundo lo alabe. Por eso dice ahí al final, ¿verdad? Todo lo que respira. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Y aún los animalitos, ¿verdad? Que es bonito sus cánticos, sus cantos de los animalitos temprano por la mañana, ¿verdad? Sí. Y nosotros también, ¿verdad, hermanos? Y me estaba recordando de aquel coro que dice que si realmente ya no tenemos manos, pues alabémosle con los pies. Si no tenemos pies, pues que le alabemos con el alma, ¿verdad? Que le alabemos con lo que tengamos, ¿verdad? Y si no tenemos almas, que ya nos fuimos con el Señor, ¿verdad? Sí. Que le alabemos, pero que le alabemos de corazón, ¿verdad? Sí, porque ese es el gran problema de la iglesia actual. Y siempre, que la gente se acostumbra a cantar nada más, pero solo por cantar. Y nada de sentimiento, de sentir las cosas realmente como deben de sentirse. Con entendimiento, ¿verdad? Poniendo atención a lo que estamos cantando, ¿verdad? Sí. Por eso decía ese coro, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, ¿verdad? Así que tenemos la voz, tenemos todo para alabar, las manos, los pies y todo, y para alabar al Señor y glorificar su nombre, ¿verdad? Así que también dice, ahora vamos a ver cómo era la adoración en el Nuevo Testamento, para no dejarlo ahí, ¿verdad? Sino ya dejamos el Antiguo y veamos ahora en el Nuevo. Y aquí nos habla realmente que Jesucristo, Él es nuestro modelo de adoración cultural y su adoración trasciende las barreras culturales. ¿Por qué, verdad? Porque Cristo cuando estaba en la tierra no solo adoró en el contexto cultural que le tocó vivir, sino con el propósito especialmente de ganar a todos para el reino de los cielos, ¿verdad? Él sintió la necesidad de ir más allá de su herencia judía. Y aquí nos ponen como ejemplo el encuentro que él tuvo con la mujer samaritana, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó allá con la mujer samaritana? Pues vemos que ella le dijo, bueno, ustedes como judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén y nosotros aquí en Monte Gerizim, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer, verdad? Y la respuesta del Señor fue, pues vendrán tiempos en que realmente ni en Jerusalén ni en este monte, sino que Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Sí. Es decir, tenemos que reconocer que muchas de nuestras adoraciones son solo del diente al labio, ¿va? Sí. Y el Señor Jesucristo decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Sí, porque el Señor Jesús como judío podía haberse quedado únicamente también como con todo lo que se hacía, ¿verdad? En la herencia judía que él traía. Mas, sin embargo, como su propósito era ganar realmente a todos para el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces él
él traía ese mensaje, ¿no? Mm. Que él vino realmente para traer ese mensaje diferente, ¿verdad? Para ganar a todos para el reino de los cielos. Y entonces él dijo, que venía esos tiempos en que Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, porque así es necesario que le adoremos, porque eso hace la gran diferencia, ¿verdad? Sí. No importa si estás ahí solito, cantando, no que tengas buena voz, no que seas barítono, que seas bajo, que seas no sé cuántos nombres tienen, ¿verdad? Pero hay mucha gente que dice, no, es que yo no quiero cantar, aún aquí en la iglesia, ¿verdad? A veces, no, yo no quiero cantar porque mi voz es muy fea. Es que yo no canto mejor porque estoy muy destemplada, muy destemplado. Pero no es eso. Si venimos para adorar el nombre del Señor, Él quiere que nosotros le alabemos. Como dice, yo le alabo de corazón, ¿verdad? Que cantemos, que abramos la boca. Porque si no, solo los que están ahí arriba están cantando, ¿verdad? Pero los que estamos abajo no estamos adorando al Señor y cantándole como realmente venimos para adorar al Señor. Así que, hermanos, yo les invito a que cantemos, que se oiga, que estamos todo el pueblo del Señor adorando y cantando esos cánticos espirituales. Que no solo el grupo de alabanza cante, dices tú, sino que cantemos todos. Todos cantemos. Este es un llamado para nosotros que estamos más preocupados aquí dice, por la forma que por la esencia misma de la adoración, ¿verdad? Porque a veces como que estamos más preocupados de que si va a salir bien, si va a salir bonito o no, si va a salir bonito, de que si estaba todo acoplado, de que si estaba todo bien en el tono adecuado, ¿verdad? Pero el Señor, yo no estoy diciendo que no sea así, porque se oye muy lindo y se oye precioso, ¿verdad? Pero más que realmente sea con un corazón sincero y con un corazón agradecido para el Señor, porque la esencia misma de la adoración es que llegue realmente allá a la presencia del Señor nuestra adoración, ¿verdad? Y que salga de un corazón agradecido. Ahora veamos realmente cómo era en la iglesia primitiva. Dice que la adoración entre los gentiles, en Hechos 15 tenemos cómo era así. Cuando el mensaje del evangelio llegó a los gentiles, se dio un cambio en la forma de adorar a Dios. Los judíos de Jerusalén querían imponerle las mismas reglas y ritos de la ley de Moisés a los nuevos creyentes, como la circuncisión, pero no pudieron. Entonces se hizo un concilio en Jerusalén y se acordó no imponerle los ritos de la ley de Moisés, ¿verdad? Porque ya digamos cuando ya se empezó la iglesia primitiva, empezaron también ciertos problemitas, ¿verdad? Sí, los judíos querían que se siguiera el patrón judío, pero el patrón judío era solo para ellos. Ajá. El patrón que Jesucristo quería era un patrón universal. Amén, amén. Para todos, porque ya se estaba ampliando, ¿verdad? Ya se estaba llegando para todo el pueblo gentil realmente la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Y entonces ya aquí realmente las cosas iban a ser diferentes, ¿verdad? Sí. Ya iban a ser diferentes. No vamos a hablar ahí porque sí, pues hubo un concilio y solo dejaron algunas cositas que ellos dijeron que sí eran necesario que los gentiles siguieran guardando. No sé si te acuerdas más o menos de esas. Sí. Lo único que dijeron es que se apartaran de la contaminación de los ídolos, de fornicación y de sangre de ahogado, ¿verdad? Y por eso es que ahora decimos nosotros, bueno, pues que no se coma la sangre, ¿verdad? Sí. No sé si algunos de ustedes, hermanos, sabían que toda esa sangre que a veces le sacan a los animales y que muchas veces se hacen un tipo de embutidos con eso, pues no se debe comer, ¿verdad? Y aquí también habla de contaminación de los ídolos y de fornicación, o sea que nada de ídolos ni de fornicación, ¿verdad? Eso les iban a imponer a los gentiles. Y aunque nuestra adoración tenga distintas costumbres y ritos, el Señor desea que le adoremos en espíritu y en verdad, ¿verdad? Eso es lo que más Él quiere. Jesucristo es uno y no está dividido. Por eso dice en Efesios, Él es un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén, ¿verdad?
Así que, aunque la iglesia de Jerusalén seguía guardando las fiestas judaicas y ritos mosaicos, Pablo en ningún momento obligó a los hermanos gentiles a observarlas, por ser netamente de cultura judía, ¿verdad? Aunque Pablo también era judío, ¿verdad? Él no estaba imponiéndole ninguna de las fiestas ni los ritos que seguían realmente los judíos. Esto lo podemos ver en Romanos 14, porque aquí habla realmente también de los débiles en la fe, ¿verdad? Sí. Uh-huh. ¿Y ahora? ¿Ahora cuál será el tipo de adoración que Dios recibe? Pues sí, lo mismo, adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Verdad? Eso quiere decir que los ruidos y los sonidos pueden ser preciosos, pero si no vienen de un corazón rendido a Dios, no tienen ningún significado. Muy bien, dice que debemos adorar a Dios solo en el templo, es una pregunta, ¿verdad? Para los judíos el templo era el lugar de adoración, para los samaritanos era el monte Gerizim. Pero años más tarde, debido a la dispersión, surgió la sinagoga en forma paralela con el templo. Pero después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, la sinagoga pasó a ocupar el centro de la vida religiosa judía. Yo creo que es hasta hoy. Sí, con ellos hasta hoy. Ellos están esperando que les den oportunidades. Todavía siguen realmente reuniéndose en sus sinagogas, sí, esperando realmente que se vuelva a reconstruir el templo de Salomón, ¿verdad? Están esperando eso. Cuando los gentiles aceptaron el mensaje del Evangelio, la adoración y el estudio de las Escrituras se celebraba en las casas. Esto es ya realmente, ¿verdad? Cuando estaba la iglesia, en la iglesia primitiva, cómo se empezó a hacer la adoración ahí también. Y entonces dice que en el tercer siglo el Imperio Romano declaró al cristianismo como religión oficial y ya se construyeron templos de adoración. Y de ahí pasaron pues a las grandes catedrales. Esto es como historia, ¿verdad? Como historia realmente, para que sepamos cómo fue surgiendo todo esto, ¿no? Y primero, aquí dice el tercer siglo, fue cuando el Imperio Romano declaró al cristianismo como religión oficial. Y entonces ya se hicieron todas esas grandes construcciones, ¿verdad? Que si ustedes van pues a Europa y todo, van a ver qué grandes templos, ¿verdad? Y ahora pues a veces da tristeza que estén vacíos, ¿verdad? Sí, la gente ya porque ya abandonó la fe. gente ya abandonó los templos. Veamos ahora qué pasó con la música. También la música y el canto en el antiguo Israel. Ellos adoraban al estilo de la cultura de ese tiempo, ¿verdad? Y el canto en el antiguo Israel. Como ustedes saben, pues el pueblo de Israel ha sufrido tantos exilios y todo, ¿verdad? Que también se fue perdiendo mucho todos estos cantos y todo. Nos contaban ellos que estaban tratando de ir recopilando poco a poco todos sus cantos y todo que se habían perdido. Pero siempre nosotros vemos que ahí están recopilando a ver cómo lo van juntando otra vez, ¿verdad? De lo que hacían. Ahora en el Nuevo Testamento la alabanza era muy variada, porque había realmente salmos, himnos y cánticos espirituales que eran parecidas a la judía. Efesios 5:19 y Colosenses 3:16 nos dice un poco acerca de todo eso, porque si leemos nosotros vamos a ver que ahí dice que vamos a cantar con cánticos, que adoremos al Señor con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Eso es lo que dice en Efesios y en Colosenses también. Ahora, si vemos nosotros la música un poquito después, solo para mencionarles un poco de la historia, ¿verdad? En el periodo papal y medieval, las congregaciones eran solo espectadoras, o sea, ellos no cantaban nada. La alabanza estaba a cargo de los coros de monjes que cantaban en forma alterna, y sobresalía más que todo la música que nosotros a veces conocemos como la música barroca, ¿verdad? Gregoriana. Y si es en la época de la Reforma, voy a irme hasta ahí entonces, que es la que nos interesa. Se restauró entonces en la Reforma la participación de la congregación. Lutero influyó, dice, grandemente en este cambio,
porque él produjo mucha música con diferentes melodías, armonía y ritmo. Así que debemos entonces ya hasta la época de la Reforma, donde Lutero restauró la participación de la congregación, ¿verdad? Amén. Porque yo me recuerdo que, bueno, cuando yo crecí, ¿verdad? En la iglesia católica realmente no se cantaba, ¿verdad? Sino que solo cantaba una persona nada más, o los coros que estaban ahí. Pero ya ahora pues todo eso ha cambiado. Sí. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque ya todo el mundo está cantando también y alabando al Señor en las diferentes formas. Pero le debemos a Lutero realmente que él ya restauró la participación de la congregación, y esto influyó también grandemente porque él también produjo música con diferentes melodías. Siempre a veces en la iglesia cuando cantamos Castillo Fuerte, ¿verdad? Sí. Que es uno de los himnos que hizo Lutero. que hizo Lutero, ¿verdad? Y también Calvino restauró entonces él ya los salmos al culto de alabanza, ¿verdad? Calvino restauró los salmos al culto de alabanza. Ahora en la época moderna ya aparecen Juan y Carlos Wesley, ¿verdad? Hasta ahí ya más o menos vamos. Los del avivamiento Ya de vamos Inglaterra. que allá en Inglaterra ellos realmente llegaron a ser los más grandes escritores de música moderna para la adoración en la iglesia. Produjeron una cantidad de música tremenda, ¿verdad? Tremenda. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestra época? Pues tal vez aquí el pastor nos dice, ¿verdad? Porque aquí yo me quedo hasta la moderna aquí con Carlos y Juan Wesley, que en Inglaterra ellos produjeron una cantidad de música tremenda, que es la que todavía se usa también grandemente, ¿verdad? Constantemente la música va variando, ¿va? Se va evolucionando. Tenemos la época de ¿cómo se llama que acaba de pasar? De Marcos Witt. De Marcos Witt. Tenemos muchos compositores, pero el principio sigue siendo el mismo. Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Eso no cambia según la cultura ni según el tiempo, sino que tiene que ser que nos nazca de lo profundo de nuestra alma y de lo profundo de nuestro corazón. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, como conclusión de la lección de esta mañana, dice cómo debe ser nuestra adoración hoy, dónde debemos adorar, qué tipo de instrumentos debemos introducir en la adoración a Dios. ¿Es mejor adorar a Dios con los ojos cerrados o abiertos? Son preguntas, ¿verdad?, que ustedes contestan. Y lo único que desea el Señor es que le adoremos en espíritu y en verdad, puesto que la adoración involucra al ser humano total, no puede divorciarse de la moral, de lo ético o cultural. El único requisito para la adoración a Dios es una adoración sincera. La adoración del hombre a Dios es una cita con el Creador, Señor y Salvador, una cita que tienen los que son redimidos por la sangre de Cristo, sin importar la raza, la cultura a la que cada uno pertenecemos. Así que, como dice el Salmo 150, todo lo que respire, alabe al Señor. Amén. Oramos para todos. Padre Celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos damos cuenta, Señor, que a lo largo de los siglos, Señor, el hombre siempre te ha buscado, algunas veces hipócritamente, Señor, otras veces sinceramente, y nos da mucha alegría saber que tú esperas que cada uno te ame con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Amén. Y que todo, Señor, aquel que te busque, pues que se humille, que se arrepienta y que no vuelva a hacer las cosas, Señor, porque para que tú le perdones y lo levantes, Señor, para honra y gloria de tu reino celestial. Sí, gracias por este tiempo que nos has permitido estar con los hermanos que nos están oyendo o viendo, Señor, y te rogamos que en tu misericordia, Señor, nos ayudes en este tiempo de pestilencia, Señor, y que podamos salir siempre bendecidos en tu nombre, Señor. Amén, porque Señor, solo tú nos puedes librar de tales cosas. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Salvador.
Amén. 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 Bendiciones, hermanos.